Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Muy buenas noches para aquellos que están en la noche, en el día, bueno, en el horario que ustedes puedan visualizar este video. Un cordial saludo para todos ustedes. Es una alegría nuevamente poder compartir el estudio de la palabra de Dios. La lección de escuela sabática titula La misión de Dios, mi misión. Y esta tercera semana estamos estudiando una lección que lleva por título El llamado de Dios a la misión. Antes de empezar con el estudio, nosotros queremos siempre invitarlos para poder participar en las 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. Pero ahora traemos una novedad. Atención, por favor, a esta noticia. Vamos a compartir a partir de esta semana en la descripción del video otro link, pero un link diferente. Un link para que usted no solamente responda a las preguntas claves de modo individual, sino para que usted pueda colocar las preguntas claves en la pantalla de su iglesia. Y entonces los miembros de su iglesia, antes de estudiar la lección, es una buena dinámica, puedan participar de las preguntas claves, antes o después. Yo la he usado antes y después y siempre ha sido una tremenda bendición. Se atrae la atención de las personas para el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a dejar también el link. Pero es necesario que usted abra una cuenta en Kahoot. Abra su cuenta en Kahoot, es gratuita, y cuando va a hacer uso del link que nosotros vamos a compartir, primero tiene que abrir la cuenta en su navegador y entonces después hace clic en el link que vamos a compartir y entonces va a salir para poder tener el concurso en vivo. Y usted va a poder compartir, los miembros de su clase van a poder ingresar y van a poder participar. Eso va a durar más o menos unos 5 minutos como máximo y es una buena manera de motivar a las personas para el estudio de la lección. Así que empezamos esta semana compartiendo ese link para que ustedes puedan usarlo en su clase de la escuela sabática. Vamos entonces ahora a nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Empezamos con la parte del motiva y la lección de escuela sabática nos habla acerca de la zona de confort. Nos habla acerca de salir de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Bueno, es aquel lugar donde te sientes cómodo, aquel lugar donde te sientes seguro, aquella posición donde te sientes cómodo, te sientes seguro, has alcanzado una determinada tranquilidad económica, has alcanzado un determinado estatus social, un determinado conocimiento, un determinado nivel profesional, y entonces te sientes seguro con lo que has alcanzado y dejas de visualizar nuevos desafíos y dejas de enfrentar nuevas realidades. Y entonces eso significa estar en la zona de confort, estar protegidos, estar seguros por aquello que hemos conquistado o que hemos logrado y no tener la disposición para seguir al frente. Bien, la lección de escuela sabática nos habla acerca de esta declaración. Un desafío, salir de la zona de confort, salir de nuestra zona de seguridad. ¿Esto qué significa? Significa que debemos aprender a asumir riesgos calculados. Salir de la zona de comodidad, de la zona de confort, implica también asumir nuevos riesgos en la vida. Por ejemplo, usted ya terminó su licenciatura y ha sido profesional durante algunos años, empieza a estudiar una maestría o un doctorado, está asumiendo nuevos riesgos. O si usted es un emprendedor y quiere abrir una, una nueva, digamos, sucursal del negocio que usted tiene, entonces eso es asumir riesgos y significa entonces salir de la zona de confort. El hecho de salir de la zona de confort significa también aprender, crecer, no quedarse satisfecho únicamente con aquello que tú has conseguido, sino decirte a ti mismo y decirle al Señor, Señor, quiero asumir nuevos desafíos, quiero desafiar la rutina, quiero superar el miedo, quiero explorar nuevas oportunidades, quiero adaptarme a nuevas situaciones en un mundo de grandes cambios, en un mundo que las cosas cambian continuamente. Es un tremendo desafío e implica salir de la zona de confort, el hecho de poder adaptarnos a esos nuevos cambios. Porque uno puede decir, bueno, yo veo con mucha
inquietud los nuevos cambios y trato de asegurarme en lo que tengo y entonces trato de asegurarme en mi zona de confort. No me acostumbro a enfrentar las cosas cambiantes en un mundo cambiante. Necesitamos entonces salir de la zona de confort. Si examinamos la historia de la humanidad, está llena de personas que estuvieron dispuestas a salir de su zona de seguridad. Por ejemplo, pensemos en Cristóbal Colón. Si Cristóbal Colón hubiese querido permanecer tranquilo allí en el continente, trabajando como miles de personas, como cientos de personas, como millones de personas que eran sus contemporáneos, ¿quién va a aventurarse al mar en, en un viaje suicida, en un viaje que nunca antes se había emprendido? Entonces, la verdad es que solamente una persona que estaba dispuesta a salir de su zona de confort, como Cristóbal Colón, terminó descubriendo un nuevo mundo, ¿no? El continente americano, porque alguien estuvo dispuesto a salir de su zona de confort. Podemos encontrar otro ejemplo en el general argentino José de San Martín. Él podría haberse quedado tranquilo en su patria, no necesitaba salir de ese lugar y sin embargo cruzó la cordillera de los Andes, llegó hasta Chile, proclamó la independencia de Chile, llegó hasta el Perú, proclamó la independencia del Perú y entonces entró en la historia de estos tres países. En la ciudad de Lima, una de las plazas más imponentes y más importantes de la ciudad se llama la Plaza San Martín, en honor a José de San Martín. Esa plaza nunca hubiese existido si San Martín se hubiese quedado en su zona de confort, se hubiese quedado en su país, con su familia, sin asumir ningún riesgo, y sin embargo asumió riesgos y de esa manera entró en la historia. Otro ejemplo de persona que sale de su espacio de confort, podemos encontrarlo en esta mujer, Marie Curie, una mujer extraordinaria, una química, una física, que a través de sus estudios hizo avanzar la ciencia de su tiempo e hizo el descubrimiento de la radioactividad. Fue una mujer que recibió el premio Nobel debido a los descubrimientos científicos que realizó. Una mujer extraordinaria, notable, más aún si pensamos en el tiempo en que ella vivió. Un tiempo sumamente difícil para que una mujer pueda entrar en la universidad, pueda ser investigadora. Y sin embargo, Marie Curie marcó la diferencia. Ella también salió de su zona de comodidad, de su zona de seguridad, para emprender nuevos desafíos, para hacer cosas que nunca nadie había hecho. Y se transformó en una persona que ayudó mucho para el desarrollo de la ciencia, para el progreso, incluso también de la tecnología. Bueno, vamos a ver otro ser humano notable que estuvo dispuesto a salir de su zona de comodidad. Martin Luther King, ahí lo tengo detrás mío, ¿no? Este pastor bautista que también estuvo dispuesto a salir de su zona de comodidad, de su zona de confort. Él fue un luchador por los derechos civiles de los norteamericanos de raza negra, que estaban siendo completamente discriminados, que había un racismo atroz en su tiempo y él estuvo dispuesto a decir, no estoy contento con esta situación, no está bien lo que está pasando, no es bueno a los ojos de Dios, de manera que estuvo dispuesto a salir de su zona de comodidad para cambiar la situación. Así que podemos ver otros ejemplos más, muchos ejemplos. La historia universal está llena de ejemplos de personas que estuvieron dispuestas a salir de su zona de comodidad, de su zona de confort, para asumir riesgos, para asumir desafíos, y ese tipo de personas son las que llegan a cambiar la historia de la humanidad. Pero vamos a ver en la Biblia que también tenemos personajes que estuvieron dispuestos a salir de su zona de seguridad. Por ejemplo, Abraham. Abraham estaba en la ciudad de Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó a salir de su tierra. Los arqueólogos han encontrado la ubicación y las ruinas de esta ciudad. Y se podía ver que en el tiempo de Abraham, esta ciudad ya era una ciudad próspera, ya era una ciudad avanzada en los parámetros de la época.
De manera que cuando vemos que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, lo está sacando de una ciudad llena de comodidades propias de una ciudad para llevarlo al desierto, a un lugar donde todo tenía que empezar de nuevo, donde la historia debía empezar de nuevo. Y este hombre era un hombre de edad avanzada. Abraham pudo decir, Señor, por favor, busca a un joven. Señor, yo ya no estoy para esos trotes. Es demasiado trabajo, mucho esfuerzo para mí. Busca a otra persona. Pero Abraham estuvo dispuesto a salir de su zona de comodidad, de su zona de confort, para poder obedecer la voz de Dios, obedecer al Señor que lo estaba llamando. Y así cambió la historia por completo de su descendencia. Y a partir de eso se cumplió en su linaje la promesa de la venida del Mesías, porque Cristo vino del linaje de Abraham, algo que no hubiese sucedido si Abraham no hubiese estado dispuesto a salir de su zona de comodidad y obedecer a Dios en el desafío que Dios le estaba entregando. Qué tremendo ejemplo el de Abraham. Tú y yo también somos invitados por el Señor, somos llamados por el Señor a salir de nuestra zona de comodidad, como el Señor también llamó de esta manera a los discípulos. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos esta declaración: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos podían haberse quedado en su zona de seguridad, en su zona de confort, pero el Señor los desafió. No se queden apenas en Jerusalén, vayan también a toda la provincia de Judea, pero no se contenten con Judea, vayan hacia el sector hostil de Samaria. Es un lugar difícil, pero no huyan de la misión simplemente porque es difícil. Salgan de su zona de comodidad, vayan a Samaria, pero no solo Samaria, salgan de su zona de comodidad y lleguen hasta lo último de la tierra. La misión es un llamado para que nosotros también salgamos de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad, para asumir desafíos en el nombre del Señor, para asumir desafíos que cambien la vida de las personas y que preparen a un pueblo para encontrarse con Jesús. Qué tremendo desafío. Queridos hermanos, vemos entonces la lección de esta semana y vamos rápidamente a la primera parte, que justamente titula Salir de nuestra zona de confort, ¿no? Ese es el título de este día. Y allí vamos a encontrar el texto bíblico en Génesis capítulo 11, versículo 4. ¿Qué es lo que dice Génesis 11:4? Allí nos habla acerca de la historia de la Torre de Babel. Miren cuál era la planificación que estaban haciendo aquellos que eran los constructores de la torre. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Miren, estas personas estaban todas concentradas para construir una ciudad. Cuando hay una concentración de personas y se quiere construir una ciudad, evidentemente el hecho de que hayan muchas personas nos da seguridad y torna ese lugar una zona de confort. Una ciudad se convierte en una zona de confort. En una ciudad tú tienes el supermercado, en una ciudad tú vas y quieres tomates, consigues tomates, quieres papa, consigues papa. ¿Quieres una bicicleta? Consigues bicicleta. ¿Quieres un camión? Consigues en una ciudad. Hay mucha seguridad para este tipo de cosas, ¿no? Entonces dicen, vamos a edificar una ciudad y además vamos a edificar una torre. Y el propósito que tenían al edificar la torre es que querían ser famosos. Vamos a hacernos famosos. No, vamos a nosotros construirnos un nombre. Hagámonos famosos construyendo la torre más alta de la historia. Bueno, la historia nos dice que no fueron tan famosos, ¿no es verdad? Porque no tenemos hasta este momento el nombre de ninguno de ellos. Ningún constructor de la Torre de Babel quedó registrado en la historia. Ninguno. No. Pero ellos querían hacerse un nombre construyendo esta torre.
Y ellos dijeron, vamos a construir esta torre porque lo que no queremos es ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Si somos esparcidos, finalmente se va a recordar nuestro nombre como los grandísimos constructores de la Torre de Babel. Quiero fama, quiero poder, quiero reconocimiento. Ese tipo de búsquedas no han cambiado con el paso del tiempo. ¿Cuántas personas están dispuestas a construir sus propias torres de Babel en busca de fama, en busca de un buen nombre, en busca de poder, ¿no? Y haciendo algo contrario a la voluntad de Dios? No es una buena idea el hacerse famosos siendo desobedientes a Dios. En la Biblia hay mucha gente famosa, pero no todos los famosos de la Biblia fueron obedientes a Dios. Por ejemplo, Caín es súper famoso, todos conocemos su nombre, pero nadie quisiera tener la fama de Caín. Bueno, estos constructores quisieron hacerse un nombre. No llegaron a ser famosos, pero tampoco hicieron algo digno, porque lo que hicieron fue ir contra la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver los siguientes versículos, cómo es que la historia se desarrolla. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, están unidos en la rebeldía, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cuál es la razón por la que Dios ve con desagrado la construcción de la torre de Babel? ¿Cuál es la razón? Dios había prometido que nunca habría un diluvio sobre la tierra, porque ya él había dejado una señal y su promesa dice, nunca más habrá un diluvio como hubo, no más. Promesa de Dios, palabra de Dios. Pero estas personas no estaban dispuestas a creer en la palabra de Dios. Y entonces cuando edifican esta torre, en su cabeza está la idea, si a Dios se le ocurre otra vez destruir al mundo, con un diluvio, nosotros vamos a salvarnos. Vamos a construir una torre tan alta que ningún diluvio pueda taparlo. Y si llega un diluvio, nosotros nos vamos a salvar. Viene un diluvio, vamos corriendo hasta la torre, la que hemos construido nosotros, y vamos a buscar la parte más alta y allí nos vamos a salvar. Así que esta era la idea de, de estos constructores de la Torre de Babel. En el fondo de todo eso, hermano, está la idea de salvación por tus propias manos, salvación por tus obras, salvación por tus méritos. Y está esa la idea de la soberbia humana. Nosotros vamos a conseguir nuestra salvación. No necesitamos que Dios nos entregue la salvación. La vamos a buscar por nuestra propia mano. Si a Dios se le ocurre destruir otra vez el mundo con un diluvio, no va a poder hacerlo porque vamos a salvarnos nosotros mismos. ¿Qué fue lo que sucedió? Encontramos la historia, ¿no? Vemos que finalmente Dios confundió las lenguas y no pudieron terminar la torre. Al comienzo, como hablan todos un mismo idioma, fue fácil empezar y continuar la construcción de la torre, ¿no? Pero después, cuando ellos pudieron, eh, digamos, llegó un momento en que Dios confundió por completo sus lenguajes, sus idiomas, ¿m? Y a partir de eso nacen los idiomas. ¿Qué fue lo que sucedió? Finalmente que no se podían entender y que ya les fue imposible terminar de construir la torre. Ahora, mis hermanos, vamos a ver, aquí encontramos esta promesa que Dios había dado. Dice, me acordaré del pacto mío. Les habla acerca de la señal que Él deja. Él deja el arco iris y dice, me voy a acordar de mi pacto. Dice, no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Qué pasó con los constructores de la torre? Ellos pensaron, ellos dijeron, "Ah, no es tan confiable la palabra de Dios. Él dice, pero yo no creo". Ellos no confiaron en la palabra de Dios y esa fue la razón por la que finalmente construyeron la Torre de Babel, algo que no pudieron terminar porque Dios se lo impidió, porque la salvación no viene por mérito humano, sino que Dios es el único autor de la salvación. Ahora, mis hermanos, vamos a ver esta declaración aquí. Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta y por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto. En el fondo del corazón había un propósito egoísta. ¿Y cuántas veces encontramos constructores
de grandes imperios con propósitos egoístas. Napoleón quería hacerse de toda Europa. Hitler quería construir su imperio eterno que durase 1000 años, así como duró Roma, dice, ¿no? Pero toda la soberbia y la vanidad humana quedan estrellados porque Dios ha establecido en su palabra que no se volverán a unir ni con alianzas humanas. Está determinado en la Biblia. Nadie puede ir contra la palabra de Dios, a pesar que el hombre continuamente quiere hacer su propia voluntad. Ahora, mis hermanos, vamos a la siguiente parte. Ser una bendición. Ah, Abraham es llamado. Abraham lo sacan también de su zona de confort, ¿no? Porque él se encontraba feliz en Ur de los Caldeos, una ciudad que tenía gran avance, que tenía prosperidad, así que él podría permanecer ahí hasta su muerte. Pero Génesis 12:1, Dios lo llama para salir de este lugar. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí está el desafío del Señor, ¿no? Sal de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo cuál es la tierra a la que tienes que ir. El Señor no le dijo a dónde tienes que ir. Y Abraham era un hombre que tenía posesiones, un hombre que tenía un prestigio, una fama, y sin embargo, el Señor lo saca de ese lugar de tanta comodidad y lo va llevando por el desierto, lo va llevando en un peregrinaje por el camino a la tierra que Él le iba a mostrar. ¿Mm? El versículo del llamado continúa. En Génesis 12:2 y 3, el Señor le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántas promesas tremendas! Querido hermano, ¿qué es lo que tú sentirías en tu corazón si Dios mismo te lanza este desafío, te da esta promesa y te dice, mira, yo voy a hacer de ti una nación grande, tus hijos van a ser grandes, tus nietos van a ser grandes, será una gran nación, tus descendientes, tu nombre será grande. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Mira, mi querido hermano, cómo hay un contraste entre lo que pasó con los constructores del arca y aquello que pasó finalmente con Abraham. Los constructores del arca, ¿cuál era el propósito que ellos tenían? Bueno, yo quiero hacerme de un gran nombre, quiero hacerme famoso, quiero hacerme próspero, rico, yo quiero conseguir todo eso, ¿no? Eso era lo que querían. Pero había una ambición egoísta en su corazón y hay una desobediencia y una rebeldía abierta hacia la voluntad de Dios. O sea, querían hacerse un nombre, pero en abierta rebelión a la voluntad de Dios. Y nadie los recuerda ahora. Abraham nunca pidió hacerse un nombre. Abraham nunca pidió ser el gran poderoso y que su descendencia. No, no, no. Aquí se dice Dios a este siervo fiel. Dios es el que le promete. Dios le dice, te engrandeceré, haré grande tu nombre. Los constructores del arca buscaron que su nombre sea grande, no lo tuvieron. Aquí Dios decide, Abraham, mi hijo, temeroso de Dios, obediente, yo voy a hacer grande su nombre. Y Abraham, hasta este momento lo recordamos. En la historia está escrito el nombre de Abraham. Los musulmanes consideran a Abraham como un patriarca. Los judíos consideran a Abraham el padre de su nación. Los cristianos consideramos a Abraham también como un gran patriarca. El nombre fue engrandecido. Mientras a los constructores del arca que quisieron gloria para sí, en abierta rebelión a la voluntad de Dios, nadie los recuerda. No se sabe ni el nombre. A quien Dios quiere engrandecer, Dios lo hace. Y el Señor quiso engrandecer a este siervo que nunca pidió ser engrandecido, que simplemente obedeció al Señor. Y el Señor le dijo, yo voy a engrandecer tu nombre. Y así fue. Además el Señor le dijo, yo voy a bendecirte y voy a maldecir a aquellos que te maldicen. Y la parte preciosa, mis hermanos, la promesa maravillosa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, serás una tremenda bendición. Abraham, harás la diferencia en el mundo, cambiarás el mundo a través de tu linaje. Ahí el Señor está hablando de la preciosa promesa del Señor Jesucristo. Es del linaje de Abraham que nace nuestro Señor Jesucristo.
Y como Jesucristo es la mayor bendición que el mundo ha recibido jamás, Jesucristo es la mayor bendición. Entonces se cumplió en Jesucristo esta promesa que Dios dio a Abraham, porque Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y de su linaje nació el Señor Jesucristo. Y esa es la mayor bendición para todas las naciones de la tierra. Se cumplió, su nombre se engrandeció y finalmente Cristo nació de su linaje. Eso es lo que hace el Señor con aquel que es obediente, con aquel que es temeroso, con aquel que no se revela frente a la voluntad de Dios. Esta promesa que el Señor le hace está en sintonía con la promesa que está en Génesis, capítulo 3. El primer texto que me habla acerca del Señor Jesucristo. Mira, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa. Adán y Eva habían quedado sometidos a la serpiente, en una amistad forzosa. Ellos estaban en servidumbre de Satanás. Satanás los gobernaba, la serpiente los gobernaba. Era una amistad forzosa. Pero el Señor le dijo a la serpiente, no creas que la sumisión del hombre será para siempre. Yo voy a poner enemistad. No será para siempre tu amigo. No, yo voy a poner enemistad. Es decir, el ser humano por sí mismo no puede enemistarse con el pecado. El ser humano es amigo del pecado. El ser humano se revuelca con mucha alegría en el fango del pecado. Está feliz, ¿no? Nada de un lado para otro en el fango, en el pantano del pecado. Está feliz allí. Por él quedaría para siempre en esa condición. Pero cuando llega Jesucristo le hace ver su condición. Y el ser humano se sorprende de la condición en la que está. Y entonces el Señor le dice, mira, yo voy a poner enemistad, porque solito tú no te puedes salir, no puedes escapar de esa condición de pecado. Dios es el que coloca la enemistad. Ahí está la promesa. Dios lo hace todo en el plan de salvación. Nosotros tenemos que aceptar. Y aquí habla acerca de Jesucristo, la simiente de la mujer que también es simiente de Abraham con el paso del tiempo, es nuestro Señor Jesucristo, que vino y aplastó en la cruz del Calvario la cabeza de la serpiente. Qué preciosa noticia, qué preciosa realidad. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. En la gran galería de los hombres de la fe está Abraham, porque estuvo dispuesto a salir de su zona de confort. Vamos a ver cómo ahora la lección nos habla acerca del llamado a Abraham. ¿De qué manera? ¿Y qué características tuvo? Mira, en Génesis 12:6, que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, ya estaba encaminándose por Canaán, ¿no? Ya había salido de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia son varios kilómetros, quizá 800 kilómetros, y entonces recorre todo ese camino y llega hasta la zona de Canaán. ¿Y qué es lo que encuentra en Canaán? Bueno, en Canaán encuentra a cananeos. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Lógicamente, ¿no? ¿Qué vas a encontrar en Canaán si no son cananeos? Pero allí el Señor repite su promesa. Abraham podría haberse sentido desanimado. Señor, esta tierra que tú me has entregado ya está en posesión de otras personas. Ya los cananeos están aquí, Señor. No, pero me la has entregado pero ya tiene el propietario. Y entonces Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, sería un acto de la voluntad de Dios. No es que Abraham la iba a conquistar a través de las armas, a través de la estafa, a través de cualquier otra estratagema. No, 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 no era la manera. No, Abraham iba a recibir de Dios, porque dice, y a tu descendencia daré esta tierra. La tierra estaba poblada, pero ahí está la promesa, miren, la voy a dar a tu descendencia. Y allí Abraham edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Un altar de agradecimiento. Señor, creo en tu palabra. He venido hasta aquí, veo que la tierra tiene pobladores, parece que hay otros los que son propietarios, pero confío en la promesa que has dado.
Y sin embargo, las cosas no van mejorando. Es decir, Abraham recorre un camino muy grande y todavía no puede hacerse dueño de la tierra porque ahí mora el cananeo. Abraham está en ese lugar y de pronto se desata una gran hambruna, de pronto seguramente una sequía, ¿no? No produce la tierra y entonces Abraham tiene que salir para no sufrir el hambre de esa tierra. ¿Y a dónde va Abraham? Bueno, a Egipto. En Egipto parece que siempre había comida, ¿no? Por la subida del río Nilo, en fin, ¿no? Y entonces van a Egipto para vivir allí porque era grande el hambre. Pero en Egipto Abraham comete una terrible equivocación. Abraham llega a Egipto y no le dice a nadie que Sara, que era su mujer, no dice que era su mujer, le dice era su hermana, porque Abraham pensaba de esta manera, ¿no? Esta mujer es muy linda, Sara. Si de pronto aquí las personas saben que yo soy el esposo, me van a matar para quedarse con ella. Entonces lo que vamos a hacer, Sara, vamos a decir que eres mi hermana. O sea, que eres una mujer libre, que cualquier hombre te puede tomar. Miren la cobardía, ¿no? Nada más de Abraham, ¿no? Miren la manera como el supuesto protector de Sara trata a Sara. Le dice, mira, no digas que eres mi esposa, solamente mi hermana, ¿no? Porque no quiero que mi vida corra riesgo. En cuanto a tu vida, que hagan contigo lo que quieran, pero yo quiero salvarme. Esa cobardía de Abraham. Y después, bueno, viene el problema. Mm, El faraón vio a esta mujer, él quiso quedarse con ella y finalmente se desató una tremenda maldición. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué no dijiste que esta mujer era casada, que era tu esposa? Has dejado que la gente pueda estar en ocasión de tomar a tu esposa. ¿Por qué hiciste eso? No está la respuesta, pero yo me imagino con cuánta vergüenza salió Abraham de Egipto. Pudo haber dado un tremendo testimonio de fe, de confianza en Dios. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y Abraham salió de Egipto dejando una muy mala impresión y además también seguramente con vergüenza en el corazón. Bueno, ¿saben lo que nosotros vemos aquí? Dios no solo puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, sino además puede seguir utilizándonos para la misión. Dios no desechó a Abraham por ese error, por esa falta, por esa cobardía. Dios continuó usando, le dio una oportunidad, lo continuó usando para que él pueda ser el canal de bendición. ¿Ya? El Señor da oportunidad a sus hijos. Digo, hermano, si te has equivocado, si has caído en el pecado, por favor no permanezcas caído. No creas que ya no hay oportunidad. Tómate del brazo poderoso de Dios. Así como Dios restauró a Abraham, Dios está dispuesto a restaurarte también, a sacarte del lodo, del pozo cenagoso donde se encuentra tu vida y a restaurarte y a hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer, fiel y firme, íntegro, con un carácter semejante al de Cristo. Es el propósito que Dios quiere para tu vida. Ahora, también la iglesia primitiva tenía sus zonas de confort, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mire, la iglesia estaba en Jerusalén y estaba cómoda en Jerusalén. Ahí estaban los amigos, ahí estaban los vecinos, había mucha comodidad. Y entonces el Señor había dicho, mira, primero vas a predicar en Jerusalén, luego la misión continúa, sales de tu zona de confort y tienes que ir a toda la provincia de Judea y después terminar con Judea. Entonces te vas a la otra provincia, una provincia más hostil, pero tienes que ir allí, vas a Samaria. Y después de Samaria, entonces vas a lo último de la tierra. Tienes que ir hasta todo rincón del planeta. Sal siempre de tu zona de confort. No te acostumbres a la rutina. Busca nuevos desafíos. Si estás en Jerusalén, busca Judea. Si ya alcanzaste Judea, busca también Samaria. Si ya alcanzaste Samaria, busca lo último de la tierra, pero no pares de tener desafíos, no pares de crecer. Bueno, ¿qué es lo que pasó en la historia de la iglesia primitiva? Estaban en Jerusalén y quedaron muy felices en Jerusalén. Ya no querían salir de allí. Y entonces habían entrado en una zona de confort. ¿Qué fue lo que sucedió? Se desató una tremenda persecución contra la iglesia y la iglesia que estaba en Jerusalén. Y esa persecución desatada contra la iglesia
y de alguna manera también protagonizada por Saulo de Tarso, Saulo en aquel tiempo, persiguiendo cristianos, hizo que los cristianos salgan de Jerusalén y adivina a dónde fueron. Salieron de Jerusalén y dice el texto bíblico, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles, parece que los apóstoles quedaron en Jerusalén. Pero todos los demás fueron esparcidos, dice allí. ¿A dónde? Judea y Samaria. Interesante, ¿no? Y el Señor les había dicho, empiecen en Jerusalén, después van por toda Judea, después van por Samaria. Y la iglesia voluntariamente se quedaba en Jerusalén, se quedaba en Jerusalén y no había el momento en que iban a salir hasta el resto de Judea o hasta Samaria. No, nunca salían, quedaban en Jerusalén. Ahí estaban haciendo sus congresos, ahí estaban haciendo sus reuniones, ahí todos sus grupos pequeños en Jerusalén, había grupos pequeños en todas partes. Todo su, todo su movimiento, todas sus reuniones, estaba solo en Jerusalén, no tenía una perspectiva mayor. Se desata la persecución y ahora sí, a la fuerza, ¿no? La iglesia sale esparcida a Judea y Samaria según el cronograma evangelístico de Jesucristo. Mira Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos por Judea y Samaria iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Ah? O sea, la persecución que fue mala para el pueblo de Dios, terminó siendo beneficiosa para el crecimiento de la predicación del Evangelio. Así que aún las cosas malas que nos suceden en la vida, aún las peleas que pueden haber, el Señor las va a tornar buenas. Yo recuerdo una iglesia que estaba peleada, dividida por la mitad, ¿no? Peleando la mitad de los miembros contra la otra mitad de los miembros. No había sosiego, no había paz en esa iglesia, ¿no? Llegó un pastor y los mandó a otros, vayan a predicar, hermanos. Se fue un grupo para predicar en un lado, el otro grupo para predicar en otro lado, y de pronto ya habían tres iglesias. Miren ustedes, ¿no? O sea, que cuando hay problemas en la iglesia, frecuentemente es porque nosotros no estamos cumpliendo la misión. Y cuando cumplimos la misión, frecuentemente los problemas tienden a desaparecer en la iglesia. Iglesia que no trabaja, da trabajo, eso sabemos los pastores, ¿no? La iglesia que no trabaja, da trabajo. Siempre hay un problemita, siempre hay una discusión, siempre no se pueden ver. Entonces, pero cuando se ponen a trabajar, y así pasó con la iglesia, ¿no? La iglesia salió y ahí estaba anunciando el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Y ahora mira el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, es decir, en las costas de Palestina. Chipre, es decir, una isla que iba más allá. Antioquía, hay dos Antioquías, seguramente esta Antioquía de Siria, ¿no? Se está refiriendo, es decir, empezó a ir hasta lo último de la tierra, pero el problema es que no hablaban a nadie la palabra, o sea, no daban testimonio a los chipriotas, a los fenicios, a los antioqueños, ¿no? Sino a los judíos que estaban allí. No había todavía una visión clara acerca de la predicación a los gentiles. Sin embargo, la iglesia salía y predicaba solo a los judíos. Miren ustedes, mis hermanos. Al principio, Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles. Había todavía ese prejuicio. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Los discípulos salieron predicando, pero al comienzo solo estaban predicando a judíos. Entre los gentiles predicaban solo judíos. No había una visión clara. Estaban predicando, pero solo a un grupo de personas que ellos estaban más en relación. Y entonces el Señor los desafía a salir de la zona de confort a Pedro y le dice, no, los gentiles también tienen que recibir el Evangelio. Y le muestra aquella visión, ¿no? que tiene Pedro sobre el amante y los animales, ¿no? Y Dios le dice, bueno, aquello que Dios ha limpiado no puedes llamarlo común, no puedes llamarlo impuro si Dios ya lo limpió. Y entonces el Señor está guiando a su iglesia para salir de los prejuicios judíos que quedaban como rezagos en el corazón de muchos cristianos conversos para empezar la predicación entre los gentiles. Es el Señor el que actúa en la iglesia.
Entonces, miren cómo es que nosotros debemos empezar. ¿Cuál es el cronograma evangelístico de Jesús? No, más que el cronograma, vamos a decir así, el itinerario evangelístico de Jesús. Allí está claramente, me seréis testigos en Jerusalén, es decir, en el lugar donde te encuentras, empieza por tu casa, mi hermano. Empieza a testificar a tus hijos. Si hay alguien que no conoce a Jesús en tu familia, él debe ser la primera persona o ella debe ser la primera persona que debes alcanzar. Esa es tu Jerusalén. Ese es tu Jerusalén. Por ejemplo, estamos allí en la Universidad Peruana Unión y ahí tenemos una gran cantidad de estudiantes no adventistas. Ese es un primer trabajo. Es decir, nuestro primer desafío en la UPU es el poder alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Jesús y están dentro de de los linderos de la universidad. Muchos estudiantes que tienen que recibir el testimonio cristiano. Ese es Jerusalén, ¿no? ¿Y cuál es tu Jerusalén? Bueno, tu Jerusalén es tu familia, ¿no? Ahí está, ese es tu Jerusalén. Empieza testificando por tu familia, ¿no? Es muy interesante que hay personas que están dispuestas a cruzar el mar para predicar el Evangelio, pero que no hacen la predicación del Evangelio con su círculo más íntimo, con su familia. Y el desafío es, predica también a tu familia, que seréis testigos en Jerusalén. Luego dice, en toda Judea. Judea era región de Jerusalén, o sea, digamos, Judea era como la provincia y Jerusalén era el distrito, algo así, ¿no? En términos peruanos, porque sé que en otros países quizá esta comparación no funciona bien. En términos peruanos sería, Judea era la provincia y Jerusalén era el distrito. Bueno, pero dice, pero Judea ya era todavía gente judía, ¿no? Que el Señor le dice, no te conformes con Judea, con gente que piensa como tú, de tu cultura. Ahora tienes que hacer un evangelismo transcultural, ¿no? Un evangelismo que sobrepase las barreras de tu propia cultura y busca a los samaritanos. Allí ya el desafío era mayor. Los samaritanos eran hostiles con los judíos. No se podían ver, ambos, judíos y samaritanos, no se podían ver, ¿no? Y entonces el Señor dice, no, el hecho de que haya prejuicios no es un obstáculo para que se les comparte el Evangelio a los samaritanos, porque el Evangelio precisamente está para derribar murallas. Así que se van para Samaria y fueron para Samaria, pero después de Samaria fueron hacia lo último de la tierra, ¿no? Y así vemos la iglesia cristiana. Por eso es que el Evangelio ha llegado hasta el Perú. Si el Evangelio se hubiese quedado en Jerusalén, mi querido hermano, nosotros no tendríamos cristianos peruanos, no tendríamos cristianos mexicanos, no habría cristianos brasileños, no habría cristianos sudamericanos. No, ¿por qué? Pero porque esa iglesia obedeció la estrategia de Jesús, es que salieron de la comodidad de Jerusalén, salieron de su zona de confort y fueron a Judea, Samaria, hasta finalmente lo último de la tierra. Y ese es el plan de Dios. ¿Y cuál es el mandato que nosotros tenemos? Es justamente ese. Apocalipsis 14, 7, 6 y 7 me habla acerca del mensaje del primer ángel. Pero mira cómo dice este mensaje. Es decir, cómo se describe al ángel que tiene este mensaje. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Este ángel es la iglesia. Este ángel es la iglesia remanente. ¿Sabes por qué? Porque este ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y la iglesia tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Así que esta es una descripción del pueblo remanente. Tiene el evangelio eterno y tiene que predicarlo a los moradores de la tierra. No dice únicamente moradores de la tierra. Luego es más específico el mandato. A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Podía haberse quedado diciendo a los moradores de la tierra, pero el énfasis que hace es para poder señalar lo importante es que todo el mundo reciba el evangelio. A los moradores de la tierra sí, pero específicamente a toda nación, a toda tribu, toda lengua, todo pueblo. Estoy en este momento en la ciudad de Juliaca, una ciudad que está casi en la frontera con, en el departamento de Puno, ¿no? Que es el que hace frontera con Bolivia. Estamos en una región fronteriza aquí. Bueno, he llegado anteriormente y he visitado algunas ciudades acá, pero me sorprendió llegar a una ciudad que se llama Ilave y en la entrada había un letrero en la ciudad de Ilave y ese letrero decía, bienvenido a la
ciudad de Ilave, capital de la nación Aymara. Nación Aymara, qué cosa interesante, ¿no? Un grupo humano con sus costumbres, con sus tradiciones. Bueno, la misión es también para la Aymara. La misión es también para el quechua, porque es para toda nación. La nación Aymara, la nación quechua, las diferentes naciones que existen en un determinado país. Es el mensaje también para ellos. Por eso es que un día el apóstol de los Aymaras, ¿no? Recordado, el querido pastor Fernando Estal, llegó para anunciar el Evangelio aquí a las alturas de este lugar y anunciar el Evangelio entre los olvidados, más olvidados que había en nuestro país. Y a partir de allí empezó el reguero de pólvora que fue el mensaje adventista en todo el Perú. Pero pueden ustedes ver, mis hermanos, cómo cada nación tiene que escuchar el mensaje. Por eso se llegó hasta estos lugares con el mensaje. Pues los cristianos no se quedaron en Jerusalén, pero ellos querían quedarse en Jerusalén, pero la persecución los obligó a seguir finalmente el itinerario que Jesús les había trazado, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Vamos a ver el desafío que tenemos para esta semana. Primer desafío. Identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos para alcanzarlas. ¿Qué grupos de personas pueden haber en la comunidad? Hay un lindo trabajo que se hace en la iglesia de Vía Unión con un grupo de rehabilitación, personas que han sido capturadas por las garras de las drogas, y hay jóvenes que van y hay pastores que asisten cada semana para poder darles la palabra de Dios. También tienen que recibir la palabra de Dios. ¿Qué otros grupos? Los grupos de extranjeros que están cerca nuestro tienen que recibir la palabra de Dios. Otros grupos que están al lado nuestro tienen que recibir la palabra de Dios. Entonces, haz una lista de esos grupos. Y desafío avanzado, comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Quizá extranjeros que llegaron y la palabra de Dios nos dice que debemos recibir al extranjero y que debemos ser amables con el extranjero. Entonces es un imperativo para el cristiano y predicar la palabra de Dios. Y quién sabe también con los vecinos de un lado, de otro lado de tu casa, comprometerte en la misión. Bien, de esta manera, mis hermanos, llegamos a la parte de aplica. ¿Cómo definirías la palabra misión al aplicarla a tu propia vida? ¿De qué manera defines esto? La lección de la escuela sabática en este trimestre titula La misión de Dios, mi misión. La misión es de Dios, pero el propósito de Dios es que yo incorpore su misión en mi vida y que la haga mi misión. Y entonces, cuando uno tiene una misión en la vida, empieza a tener un propósito definido. No empieza a dar vueltas, empieza a buscar el cumplimiento de esa misión. Hay un propósito, hay un objetivo para la vida, hay una realización preciosa cuando uno va alcanzando la misión de predicar el Evangelio. Entonces, esta misión, que es la misión de Dios, debe convertirse también en nuestra propia misión, llevando al Señor muchos que todavía no lo conocen. ¿Mm? Y finalmente, mis hermanos, vamos al CREA y aquí tenemos las preguntas claves, las siguientes preguntas claves. ¿Cuáles son? Ahí están ustedes. Entren y vean las preguntas claves. Quiero decirles que otra vez en esta semana estamos dejando en la descripción del video un link para que tú puedas colocarlo en la pantalla de tu iglesia y puedan participar de las preguntas claves antes de la lección de escuela sabática. Una motivación para introducir el estudio. Después ya se vienen en clases, pero lo presentas allí, responden las preguntas, son 5 minutos, no debe durar más, también no debe ser muy largo, pero motiva para que las personas puedan interesarse por el desarrollo de la lección. Así que vamos a dejar ese link. Para eso tienen que abrir una cuenta gratuita en Kahoot. Solo abran la cuenta. Mantengan abierta la cuenta cuando van a hacer el link, el clic en el link. Entonces, tienen su cuenta abierta, hacen clic y de pronto ya va a aparecer lo que nosotros necesitamos para colocar en la pantalla, ¿no? En la lección de escuela sabática. Muy bien. Aquí tenemos a los que destacaron. Está el puesto 3, no sé ni cómo pronunciar, Ceci en el segundo lugar y Bullón. Pastor Bullón, será Pastor Bullón que ha respondido nuestras preguntas claves, ¿no?
Bueno, alguien que ha colocado como seudónimo o de repente alguien que apellida Bullón, ¿no? Muy bien, felicitaciones a los que han destacado y vamos a agradecer también a todos los que nos han dejado mensajes. Agradecemos esos mensajes cariñosos que nos dejan desde diferentes lugares. Dios les bendiga, mis hermanos. Y también agradecemos a los que en Facebook han dejado también sus mensajes, sus figuritas allí, ¿no? Están bonitas. Hermanos, muchas gracias. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana en un estudio más de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.